Dios te bendiga, mi amado. Dios bendiga a nuestro hermano Ismael, quien te saluda desde Formosa, Argentina, es el pastor Ramón Acevedo. Vamos a estar compartiendo este tiempo en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar en esta noche. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Muchas gracias, Dios mío, Señor, por darme esta bendición después de esta jornada laboral. Gracias, Padre mío, Señor, por esa bendición, por alcanzarme, Dios mío, prestarme la vida, ¿no? Como en cada uno de tus hijos. Perdóname, Dios, por mis faltas, mis malos pensamientos, mis errores, mis pecados, Señor, están delante de ti, Dios. Nada puedo ocultarte delante de tus ojos. Por esto, Padre, en esta hora vengo a ti, Dios. Permíteme que sea tu palabra glorificada, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya vamos a estar buscando la palabra de nuestro Dios, en cual en esta oportunidad vamos a seguir con el Salmo número 46. Vamos a estar compartiendo, vamos a continuar con esta palabra tan preciosa en estos libros que vemos que hay tanta riqueza y cuanto más su poderoso mensaje. Y vamos a hablar sobre el tema: Dios es nuestro refugio inconmovible en medio de las crisis. Por esto vamos a estar viendo el versículo clave de este libro, que es Dios nuestro amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios, mis amados, como lo presenta este escritor de los Salmos, realmente, mis amados, podemos ver que lo presenta como un refugio seguro, una fortaleza inexpugnable y un ayudador siempre presente. Por eso vemos que no llega tarde. Dios siempre está disponible en el momento de la necesidad. Por esto que el escritor de este salmo lo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él está disponible en el momento de la necesidad. Por esto que el creyente, mis amados, el Hijo de Dios, aquella iglesia que adora a este Dios, que realmente su confianza está en este Dios, alabado sea el nombre de Jesús, ve que el amparo, la fortaleza es nuestro Dios. Por eso que el Hijo de Dios no depende de su fuerza, sino de la presencia constante de nuestro Dios. Por esto que mucha gente no entiende, dice: ay, estos locos, estos evangélicos, estos protestantes, locos que no paran de gritar, no paran allí de levantar su mano, de saltar, algunos corren, alabado sea Dios. Pero ¿por qué corren? ¿Por qué saltan? ¿Por qué esa algarabía que hay en el corazón de aquella persona? Porque esa persona siente que el problema que estaba llevando, que estaba cargando, más Dios lo hizo libre para su gloria. No para allí de exaltar, aleluya, esa gloria poderosa. Por eso que el Hijo de Dios no depende de su fuerza, sino, mire querido amigo, oyente que en esta hora, quizás nunca has allí, ¿verdad? Has pasado por estas cosas, nunca has palpado, nunca has tenido esta experiencia. Por eso que hoy se te hace muy raro, muy diferente.
Pero cuán grande cuando nosotros entendemos los misterios de Dios, porque no dejamos de adorar a Dios. No dejamos de exaltar la gloria de Dios. Por eso que cuando está la presencia del Señor, aleluya, solo es gozo y alegría. Por eso que en los versículos 2 y 3, el mismo salmista dice, por tanto no temeremos. Aunque la tierra tiemble, los montes caigan a la mar y las aguas bramen, el pueblo de Dios, ¿qué dice? Permanece confiado. Permanece tranquilo, porque sabe que la respuesta, la esperanza está en Dios, no está allí en su fuerza, no está allí esperando, gloria a Dios, si viene una ayuda humana, si allí viene una ayuda, alabado sea Dios de algo, pero esa persona está tranquila porque sabe que Dios es el que va allí, ¿verdad?, a hacer la obra. Por eso que la fe, mis amados, por eso es que cuando hablamos que la tierra, habla que la tierra tiemble, los montes caigan, el mar y las aguas bramen, el pueblo de Dios permanece confiado. Esta imagen representa, mis amados, crisis extremas, desastres naturales y colapsos de todo que parece estable. La fe verdadera permanece firme cuando las circunstancias cambian. Aún allí, en su versículo 4 y 5, habla del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Mientras el mundo vive en caos, la ciudad de Dios disfruta la paz, disfruta de paz porque Dios habita en medio de ellos. Usted va a ver personas mayores que están allí y que ellos, usted le ve ya con los años y sabe que hay necesidad, sabe que hay una enfermedad. Y ellos dicen, bueno, si Dios permite, me voy a ir pronto. Y si Dios no permite, voy a seguir viviendo. Personas que confían en el Señor. Personas que no, a pesar de los años y cuántas experiencias cruzadas, ¿no? Que han caminado, que han vivido, han palpado. Lo mismo es cuando el Hijo de Dios, aquel que realmente conoce su palabra, aquel que medita su palabra, aquel que lo mira, no como una lectura más, no, con una lectura profunda en cual ve el significado y lo que realmente Dios quiere hacer. Por esto que mientras el mundo vive, ¿no es cierto?, en caos, porque usted mira a la persona, se escucha terremoto acá, terremoto en Japón, terremoto en Venezuela, México, temblores aquí en Argentina, se sienten esos temblores, las lluvias, cuántas cosas allí, el famoso niño que se está allí, ¿verdad?, levantando y está afectando en algunas partes, tanto de Uruguay como parte de Argentina, Brasil. Pero usted va a ver un pueblo que solamente adora a Dios, glorifica el nombre del Señor, porque ¿qué gana la persona en afligirse, en quebrantarse y a querer añadir más altura al cual ya lo que fuiste creado? O quizá allí colocarte algunas cosas. No, cuando realmente podemos ver que la tranquilidad, la paz está en confiar en nuestro Dios. Y cuando confiamos en Dios, Dios habita en medio de nosotros. El río, mis amados, simboliza la presencia, la gracia y la vida que Dios comunica a su pueblo. El río. Qué tremendo, mis amados. ¿Cuánto
tendrían otro pensamiento, otro significado, otro simbolismo del río, pero sin embargo, por eso dice, del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios. Habla de la presencia, la gracia y la vida que Dios comunica a su pueblo. Donde Dios habita, mis amados, hay gozo, paz y estabilidad espiritual. Donde Dios habita, donde Dios nos regala, donde Dios nos permite. Por eso es que allí tenemos paz, tenemos una seguridad, no podemos sentirnos mal porque Él es el que realmente está en nuestra vida. El versículo 6 y 7 dice, bramaron las naciones. Las naciones pueden resbalarse, pero basta la voz de Dios para deshacer los planes humanos. Hoy podemos ver cuántas naciones contra naciones, reinos contra reinos. Pero aún podemos ver que la voz de Dios para deshacer los planes humanos. Por eso que el título, Jehová de los ejércitos, muestra que Dios gobierna sobre todos los poderosos del cielo y la tierra. De todos los poderosos. No es que ya alcancé de la manera y ya estoy ahí. No. Por eso es que nuestro Dios es el que gobierna sobre los poderes. Aunque muchas veces decimos, pero, ay Dios mío, el gobierno de tal país, el gobierno de tal provincia, o la autoridad de tal lugar. Miren, llega el momento que ese comienzo tiene ese fin, porque Él es el que coloca y es el mismo que también lo saca. En un sentido que ningún enemigo puede vencer cuando Dios pelea por su pueblo. Cuánta verdad es. Ninguna arma forjada prevalecerá. Nada. Pero debemos tener nuestra obediencia, nuestra sujeción, movernos bajo la voluntad de Dios, obedecer la voz de tu Espíritu Santo. Y eso es lo más importante que mantiene al creyente, es la oración. La búsqueda de nuestro Dios. Por esto es que vemos los versículos 8 y 9, cuando le dice allí el escritor, venid, ve las obras de Jehová. Aquí el salmista, mis amados, invita a contemplar la obra poderosa de Dios, quien pone fin a las guerras y destruye a las armas. El salmista es tan sabio que expresa estas cosas. Por esto que habla, ¿no es cierto?, de esta palabra, este mensaje profético. Esto anticipa el reino de paz. ¿De quién? De Cristo, mis amados, el Mesías. Por eso es que Dios sigue obrando con poder y gloria, con poder, y un día establecerá la paz perfecta. Un día será aquel momento, hermanos, que se terminará todo. Va a terminarse todo. Y allí es donde Dios va a reinar, donde no habrá nada. Por esto que dice el versículo 10, está quieto y conoced que yo soy Dios. No significa, mis amados, pasividad, no, sino dejar de confiar en las propias fuerzas y reconocer la soberanía absoluta de Dios. Reconocer que Él es soberano, y cuando habla soberano, la palabra soberano, no hay nadie más sobre Él. Y cuando habla sobre Él, es Dios.
Y cuando Él hace esa obra, Dios mío, por esto que cuando habla el salmista dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. No significa que hay una tranquilidad, sino dejar de confiar en las propias fuerzas y reconocer la soberanía absoluta de Dios. La quietud, mis amados, hace que nazca la confianza. Cuando dejamos el control en las manos del Señor, encontramos paz. Hay paz en el corazón de aquel que realmente, hermano, encuentra la misma presencia de nuestro Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por esto que Dios es fiel en sus promesas. Vemos en el versículo 11, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmo, mis amados, este salmo termina como comenzó, recordando que la verdadera seguridad está en la presencia de Dios. La verdadera seguridad está en la presencia de nuestro Dios. No hay ningún otro lugar que se pueda reflejar una seguridad. Podemos decir, bueno, voy a poner guardias, policías, gendarmes, voy a minar mi casa con seguridad. Pero el enemigo de nuestra alma, que Jehová lo reprenda en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Busca la forma de adiestrarse. Por eso es que nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad del Señor. La gran fidelidad de nuestro Dios. Eso es depender totalmente de nuestro Dios. Dirá muchos que me escuchan, dirá, pero ¿por qué este siervo habla de la dependencia de Dios? Mis amados, no puedo dejar de pronunciar esta palabra porque es una gran verdad. Es una gran verdad cuando dependemos de Dios. Dios cuida hasta del mínimo detalle. Dios cuida hasta del mínimo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, en esta oportunidad que podemos estar delante de tu presencia, estar en la presencia de Dios. Por eso es que nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué inmenso es el amor verdadero de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso que este Salmo 46, hermano, fue escrito por los hijos de Coré. Y exalta la seguridad del pueblo de Dios en medio de las mayores dificultades. Ahí podemos entender, ¿no es cierto?, por qué esa expresión, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio y nuestra fortaleza. Aleluya. Probablemente fue compuesto después de una gran liberación de Jerusalén, como la derrota del ejército de Sennacherib, en Segunda Reyes, capítulo 19. Este salmo enseña que aunque el mundo cambie, aún el mundo cambie, Dios permanece inmutable. Y es un llamado a confiar en Él cuando todo parece derrumbarse. Cuando todo parece que termina, allí es donde Dios empieza a trabajar. Mis amados, que Salmo 46 nos enseña que Dios es el refugio perfecto. Es el refugio perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Por esto que en los tiempos de crisis, cuando todo cambia, Él permanece igual. Su presencia trae paz en medio del caos. Cuando hacemos esta conclusión de este Salmo 46,
Fortalece al débil, claro que sí. Protege a los suyos y demuestra que tiene el control absoluto. Aleluya. Y sobre la historia, la confianza en Dios no elimina las dificultades, pero sí nos da la seguridad de que nunca las enfrentamos solos. Mis queridos amados, podemos hacer una apelación final de este salmo. Hoy el Señor sigue diciendo, está quieto y conocer que yo soy Dios. Si estás atravesando pruebas, temores o incertidumbre, corre al refugio que nunca falta. Deposita tus cargas en Cristo, fortalece tu fe en su palabra y descansa en su soberanía. El Dios de Jacob sigue siendo nuestro amparo, fortalece. Quien confía, Él permanece firme, aunque el mundo entero se estremezca. Qué grande es Dios. Por eso, en cuanto hablamos de la confianza de nuestro Dios, en cuanto hablamos de la esperanza, no hay otra esperanza, no hay otra fuerza que allí supere a la fuerza de nuestro Dios. No hay, digamos, un ejército tan poderoso como el mismo poder de nuestro Dios. Podemos decir, no, pero mira, tal país tiene armas poderosas de destrucción masiva. Pero este Dios tiene el poder para no destruir, sino para allí restaurar, para salvar, para libertar y, ¿por qué no, también para sanar? Ese Dios tiene estas armas que muchas veces, como decía el salmista, allí Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Dios está aún cuando la situación, al parecer, ya sobrepasa allí a la fe de la persona, a la fe de aquel que confía y sabe que es Dios. Cuando muchas veces dice el doctor, la ciencia médica, somos nosotros que nos queremos acertar. Pero la ciencia muchas veces dice la verdad. Cuando da los diagnósticos, es una gran verdad, porque allí es donde dice, para esto ellos estudiaron, tienen conocimiento de cada cuerpo, de cada parte del cuerpo humano, tienen todas estas cosas. Por esto que cuando Dios, mis amados, sabe lo que estamos pasando, sabe lo que estamos viviendo, Él conoce y aún envía su palabra, y esa palabra en cual se tiene el poder. Así que agradecido a Dios, agradecido al Señor por darnos este tiempo de estar en la presencia de nuestro Dios. Agradecido a nuestro Dios por darnos la bendición. Esperamos que toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios sea una palabra en cual dirija tus pasos, dirija tu vida en el lugar donde estés, conforme a las circunstancias que estés pasando, viviendo. Dios esté exaltado en gloria. Así que damos gracias al Señor. Damos gracias a Dios porque Él es el que hace todas las cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya cuando estamos aproximando a los 23 minutos, ya casi 24, estamos agradeciendo a Dios porque a través de esta palabra podemos entender que no hay otro auxilio el cual nos ayude, aun cuando sea el problema más grave de nuestra vida.
donde quizás no tengan la oportunidad de dormir en una cama allí, pero tienen la seguridad de que Dios está al lado suyo. Y quizás tiene un familiar que está internado allí, que no hay esperanza. Yo quiero decirte que sí hay esperanza. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que en esta oportunidad, cuando vemos esta palabra, cuando empezamos a meditar la poderosa palabra de Dios, encontramos cuántos puntos más que allí nos hace ver su palabra. Por esto que siempre habla Dios de la manera gloriosa. Por eso que también este Salmo 46 pertenece al segundo libro de los Salmos, cuando habla del Salmo 42, versículo 42 al 72, donde fue escrito por los hijos de Coré. Es un himno de confianza que proclama que Dios gobierna nuestro corazón, y gobierna sobre toda naturaleza, sobre las naciones y sobre la... Alabado sea Dios. Qué tremendo, mis amados, cuando Él gobierna en todas las áreas. Muchos estudiosos relacionan este salmo con la liberación milagrosa de Jerusalén cuando Dios destruyó el ejército de Sennacherib durante el reinado de... Aleluya. Gloria a Jesús. Así que ya en esta tarde nos estamos aproximando a los 25 minutos ya de este tiempo, de esta conexión. Y cuán tremendo, hermano, porque a través, muchos estudiosos hablan, relacionan este libro con la liberación milagrosa de Jerusalén cuando Dios destruyó al ejército de Sennacherib durante el reinado de Ezequías. Y aunque el Salmo no menciona un evento específico, pero muchas veces, mis amados, hay esa lucha interna. Gloria a Dios, y ahí es donde Dios quiere darnos esa bendición. Así que bueno, Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza, la vitalidad para poder continuar. No es fácil, pero nada imposible, nada imposible. No me caes, también amai. Padre mío, en el nombre de Jesús. Así que ya vamos a estar agradeciendo a Dios por este tiempo que Dios nos permite, mis amados, estar allí conectados con esta poderosa palabra de nuestro Dios, esperando que llegue también a tu vida. No sé cómo te encuentras en este momento, no sé en qué condiciones estás. Quizás está allí con un familiar internado, que está privado de su libertad, está allí apartado del Señor. Y realmente podemos entender que también es una palabra que habla sobre nuestra vida, sobre, aleluya, volverse a Dios, entender a Dios y comprender toda esa magnitud de nuestro Señor. Por esto que cuando habla allí, es nuestro pronto auxilio en la tribulación, cuando realmente, hermanos, muchas veces buscamos la ayuda humana, pero entendemos que Dios está ahí. Querido Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias porque me has permitido una vez más poder hablar tu palabra. Esta palabra, Dios, que realmente, Dios mío, llega a cuántas vidas, cuántas almas, Señor, en diferentes plataformas. Tú vengas a bendecir, Padre mío, Señor, aleluya, aquella vida que acepte, Dios, la reciba, Señor. Esa palabra, Dios mío, de dirección para su vida, para su alma. Entender, Dios mío, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Alabado sea Dios, y por esto, Padre, en esta preciosa hora, te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado Dios, por darnos esta bendición. Si Dios permite, nos estaremos encontrando el día de mañana.
Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Amén.